Cristian, hola María Victoria, muchas gracias. Hola André, muy bien. Geraldine, excelente. Uno que sí cumple las normas. Eso es, muy bien, Cristian, eso es. Y pues más que eso también es que me hagan sentir bien a mí, ¿no? Pues a veces me siento solo en clase y pues bueno, ya por lo menos verlos, parece ser que sí hay alguien detrás de la cámara. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a empezar con la llamada asistencia. Le pido a Leslie que por favor apague el micrófono y por favor estemos pendientes, ¿listo? Eh, Voy a hacer el llamado a asistencia para que por favor estemos pendientes. Listo. Entonces, ciclo 4 noveno, Alfonso Rodríguez Geraldine, Presente. Álvarez Piñeros Mateo Alejandro, Álvarez, Barreto Sierra Erika, Barreto Erika, Blanco María Victoria, Presente. bien, Cabezas Freddy, Presente. bien, Tapera Albeiro, Capera Albeiro, Cortés Laura, Presente. perfecto, Cuellar Shirley, Presente. de acuerdo, González Cristian, Presente. bien, Miranda Valentina, Miranda Valentina, Moreno Brigitte, Moreno Brigitte, Peras Andrés, Presente. Pineda, Pineda Michael Rodrigo, Pineda Michael, Riaño Leslie, Riaño Leslie, Presente. Rivera Cristian, Rivera Cristian, Salavarría Zulbarán Cindy, Salavarría Cindy, Velázquez Andrit, perfecto, Samudio Luisa, Samudio Luisa,
Gauna Vanessa, Buenos días, profe. buenos días. Listo, Profe, a todos los es llame. para ver Dime, si... Es que acabé de entrar, no puedo entrar más tempranito, entonces, para lo de la ¿quién lista. eres? Erika Alejandra Barreto Sierra. Listo. O sea, tú no eres Gauna Vanessa. No, 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 señor. ¿Y Gauna Vanessa está? ¿Listo? ¿Alguien más no llamé? Listo, perfecto. Bien, bueno, entonces con esto damos inicio a nuestra clase. Eh, Primero que todo, pues recordarles que estamos haciendo pues todo el trabajo alrededor de la Nueva Granada. Hasta el momento 8 personas me han entregado pues trabajo, es importante que no se cuelguen, aprovechen que nuevamente viene un sábado festivo, entonces les pido por favor que estén ahí muy pendientes del ejercicio. En el módulo solo 5 personas me entregaron trabajo, importante que Profe, estén, dígame. digamos, yo no entregué el trabajo del de módulos. Si lo entrego hoy, no me baja tanta nota, ¿verdad? Sí, no, pues por lo menos un cero no vas a tener, recuerden que los ceros restan, entonces yo por eso les digo, todas las personas que tengan por ahí tareas pendientes, suban esas evidencias porque es, o sea, en serio, así ustedes la envíen ahorita, yo les digo que es mejor tener un cero o un 30, un cero, un 40, un cero, un 50, ¿sí? El cero resta, entonces no se dejen llenar de ceros y más bien suban su evidencia en la medida de lo posible, sabemos que hay dificultades, que todos no van a poder tener 100, pero pues de ahí para abajo también eso suma. Entonces, importante, recuerden lo que, no sé si el coordinador ya pasó por el salón de ustedes esta mañana, entonces él estaba diciéndoles que el tema de las nivelaciones, les contó que las nivelaciones no se van a generar el primer corte porque pues básicamente estamos en un ejercicio pues de 2 cortes, donde si usted sacó 60 en uno, pues la apuesta no es que recupere, sino que en la próxima nota saque más de 66, ¿no? Eso le daría el puntaje para pasar. Véanlo como de esa manera. Entonces, para ello deben de tener todos sus trabajos en la plataforma. Eso es lo que les da la nota, ¿sí? Y pues intenten no estar raspando, sino pues ser mejores. Obviamente nosotros siempre vamos a tener en cuenta el esfuerzo de ustedes y tampoco pues vamos pues si vemos que están trabajando, tampoco les vamos a decir que no. Entonces, creo que la virtualidad nos ha enseñado también a ser muy flexibles, pero también nos enseña que tenemos que ser muy responsables y buscar la forma de superar la adversidad. Entonces, para ustedes como para nosotros creemos en que hay situaciones que hay que tener en cuenta, que todos los chicos y chicas no viven bajo las mismas dinámicas, pero también es importante que ustedes busquen las soluciones para no dejar de cumplir con sus obligaciones y eso al final pues les llevará a tener una nota, ¿sí? Que les permita pues pasar este ciclo. Entonces esa es la invitación. Bueno, eh, listo. Entonces ya saben, el tema del módulo, el tema pues de estar ahí pendientes en un nuevo festivo. ¿Alguien más está? Andrit, cuéntame. Pues yo la clase pasada les había dicho a algunos de los profesores que al coordinador por el correo les había informado que pues, en ese momento no estaba en Bogotá y lo del módulo me quedaba un poco difícil porque el libro lo había dejado en Bogotá y pues tuve un inconveniente familiar y tuve que viajar y estoy en el llano. Entonces les Sí. había comunicado al coordinador para avisarles, pues para avisarles que también me dieran un tiempito para poder entregar los trabajos del módulo, porque pues me queda complicado entregar. Era para Listo, avisar. listo. Sí, yo ya había recibido ese correo por parte del coordinador, entonces no hay problema. O sea, creo que ese es el protocolo que hay que seguir. Ustedes le avisan al coordinador las situaciones que estén presentando, él les envía a ustedes una pieza o un flyer que nosotros le llamamos, donde ahí estaba la información de cómo cuando uno tiene dificultades tiene que empezar a actuar. Entonces, si Andrew, tú enviaste esa información al coordinador, el coordinador nos remitió a nosotros la información, nosotros ya tenemos presente tu caso y sabemos que pues ya tienes que estar pues en el ejercicio de ponerte al día. ¿Listo? Lo mismo para el resto.
Siempre que les presenten algún problema, directamente con el coordinador, ¿listo? Y de esa manera nosotros nos enteramos. Él es nuestro puente, en este caso. Geraldine, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo tengo el libro del año pasado, entonces he estado hablando con los profesores y con la profesora de MIT y eso, y algunos talleres, algunas actividades no están en el módulo del año pasado, pues por lo que han modificado el libro. Entonces quería saber cómo haría en su asignatura. En mi asignatura solamente que, pues ya sabiendo esto, ¿tú eres de qué curso? De noveno. O a menos que tenías el del ciclo octavo y ahora Tenía estás octavo y ciclo 8 y noveno. 9 y ahora estás en noveno. Exacto, y en este momento estás haciendo noveno. Profe, a mí me pasa lo Entonces, mismo. ahí en ese, listo. Entonces, no importa, en mi caso, lo que yo hago es compartirte las páginas del módulo anterior. ¿Listo? Entonces, por favor, voy a colocarlos ahí. Entonces, voy a colocar ahí libro antiguo y el libro actual. Ya ustedes reconocen. Antiguo para los que tienen el módulo octavo y noveno juntos y el actual para los con los que estamos llevando el tema normal. ¿Listo? Para que de esa manera Geraldine no tenga ningún problema y si hay alguien más, pues la misma situación, ya se pega de esa manera. Y si solamente es para ti, pues no hay problema. Igual ahí ya tienes la información. ¿Listo, Geraldine? Vale, gracias. ¿Alguien más quiere Muchas hablar? gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien más quiere hablar? Sí, dos. No hay más. Listo, bien. Entonces, bueno, vamos a dar continuidad. El día de hoy, pues, estábamos investigando la organización social de las colonias españolas, criollos, mestizos, indígenas y negros. Quiero ver cómo les fue con el ejercicio y pues nada, intentar complementar. Entonces, la idea, como les digo, es que todos estemos tomando apuntes. Como siempre les dejo en nuestro descriptor de clase, hay que tomar apuntes, toda la cuestión. Y a partir de ese ejercicio, pues venimos aquí a la clase a socializar lo que investigamos. Entonces, bueno, en primer momento, quiero que hagamos el tema de socializar lo que entregaron. Entonces, organización social de las colonias españolas. Sí, vamos a hablar de los criollos, de los mestizos, de los indígenas y de los negros como ese ejercicio de organización social, pero también como con ese ejercicio de saber qué papel cumplían en la sociedad. Eso es lo que ustedes tenían que investigar como tal, ¿no? Y a partir de esa organización social de la colonia española, a partir de esta investigación, vamos a hablar de las instituciones coloniales, ¿sí? Que fueron precisamente las que regularon el papel de cada una de estas capas de la sociedad. Y a partir de entender esos dos ejercicios, quién era el español, quién era el criollo, quién era el mestizo, el indígena y el negro, empezamos a hablar de la historia del nuevo reino de Granada. ¿Listo? Entonces, en un primer momento les voy a pedir que tomen la palabra. En el caso de que no hayan participantes, entonces empezaré a llamar en orden de lista. ¿Listo? Entonces, vayan tomando la palabra y vamos hablando de la organización social de las colonias. Yo veré todo el mundo tomando apuntes ahí. ¿Toca escribir o Eso se en supone que ya lo cuaderno? tuvieron que haber hecho. Sí, Ah, yo pensé que toca escribir otra vez. pues la idea es que si hay algo que no tengan en información, pues lo escriban, ¿no? Son daticos que todos están compartiendo y yo creo que eso es bueno. Yo solo cogí, copié y pegué, profe. Para Cristian, eso es lo que no se debe hacer. La idea es Pero que le la soy gente lea. honesto. Sí, claro, pero la idea no es tanto de la honestidad, sino de hacer el ejercicio bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú copias y pegas, pues no estás haciendo el ejercicio por lo menos de saber qué dice eso. Y cuando yo te voy a preguntar, ¿cómo que vas a quedar? Uy, ¿qué están hablando esta gente? Ah, pues claro, no, es que no le pusiste atención. Entonces, la idea es aportar a la clase porque, les comento yo, aquí solamente venimos a hablar lo que ustedes investigaron. No es para nada más. Y a partir de lo que investigan es que yo les pongo su nota en el Classroom, ¿sí? Entonces, por eso les digo, les doy la palabra para que la tomen y vayamos aportándole a la clase o voy llamando uno por uno porque pues también tengo que sacar notas, ¿no?
Entonces, pendientes ahí. María Victoria, tienes la palabra. Pues, profe, yo de lo de la organización social averigüé, bueno, que los criollos eran hijos de españoles nacidos en América, los mestizos, hijos de españoles e indígenas, los indígenas, los nativos de América, los negros, traídos de África en calidad de esclavos. Ya. Está muteado, profe. Ah, listo. Ya, disculpen. Entonces estabas diciéndome tú que había una dinámica de españoles, criollos, mestizos, indígenas, toda la cuestión. ¿Cuál era el papel del criollo? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿De qué hablan? Es que se me fue el Yo, internet. profe, yo. Dale, Chile. Ellos. Y la que La participó población ahorita, si no estoy indígena. mal, fue María Victoria. Los Listo. criollos eran un Dale. grupo social de las colonias españolas en América conformado por los descendientes de españoles nacidos ya en el nuevo continente. Listo, profe. Pues eso fue lo que averigüé. Listo, perfecto, bien. Entonces ya sabemos quién era el criollo, ¿no? Descendientes de españoles. Y por eso estaban como en la parte más alta, ¿sí? Con los españoles, obviamente. Los que le seguían los españoles eran los hijos de los españoles con indígenas. Listo. ¿Cuál es la siguiente? Entonces, cuénteme la otra. Eh, la de ¿qué? ¿Mestizos? ¿Indígenas? ¿Cuál me quieren contar? Shirley Díaz. Dale, Andrit. Shirley, ya te coloco tu nota. Dale, Andrit. La otra era el de los mestizos. ¿Cómo? Listo, te escucho. Ya te estoy escuchando. Era de los mestizos. Se Sí, listo, dedicaban habla. principalmente al trabajo Sí. Hijos de españoles. Es que no te escuché bien, Andrés. ¿Me estás hablando? sí, los Listo, mestizos se dale. dedicaban principalmente a ese trabajo. ¿Se me escucha? Se te fue alcancé a escuchar como las tres primeras palabras y se te fue el audio. Que los mestizos se dedicaban principalmente a hacer trabajos en minas y otras industrias de los colonizadores. Listo, bien. Los mestizos. ¿Quién sigue? Yo. A ver, hágale. Ya. A ver, sí, ¿no? Mm, Hágale, Cris. le voy a comentar de los indígenas, pues. Pues como yo Hágale no, los indígenas, a ver qué hay. yo solo copié y pegué. Bueno, dice, las aldeas eran eran el elemento básico de la organización tri- tribal y territorial y no superan las 600 personas. Eran gobernadas por caciques, vocablo, antillano, que se designaba a los jefes y atrás de las pasiones de los españoles se difusión por toda la colonia americana. Listo. Entonces ya tenemos al mestizo, como lo decían ahorita, que pues, y al indígena,
que pues es también la principal población que había en el territorio colombiano, y en fin. Bueno, ¿quién más eran los negros? Aunque ya lo decían ahí en la No, primera profe. parte, pero cuéntemelo, Los cuéntamelo. negros fueron grupos sociales que constituyeron el mosaico pluricultural. Pero bueno, eso en términos de que llegaron, pero ¿cuál era el papel o la función de los negros acá? Yo, levanto la mano. Dímelo. Los negros fueron grupos sociales que construyeron el mosaico pluricultural de la Nueva España. Fueron traídos a América como esclavos, algunos fueron arrancados de sus tierras de origen de África, Eso. bozales, otros llevaban otros años viviendo en Europa. Ladinos eran más apreciados, su fortaleza en los trabajos pesados mejoraba mucho su valor monetario. Laboraban principalmente en las minas y en los ingenios azucareros. Ya. Eso, perfecto, perfecto. ¿Quién fue la que habló? Discúlpame, no alcanza a ver. ¿Laura? ¿Fue Laura? Sí, señor. Listo, Laura. Muy bien. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestras capas sociales, ¿no? Españoles, criollos, mestizos, indígenas y los negros. Entonces, en ese mismo orden eran tratados. Unos tenían más privilegios que otros. Bueno, habían otros que no tenían ni uno solo, como los esclavos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ustedes ya van viendo cómo se va eh, consolidando como esta propuesta. ¿Sí? Ya a partir de ello, de entender cómo era que se organizaban las colonias, vamos a hablar de las instituciones coloniales. ¿Sí? Esas instituciones nos van a permitir darnos cuenta cómo se organizó todo el reino de la Nueva Granada. Y a partir de ese ejercicio ya podríamos pasar a hablar de la historia. Entonces, ¿qué instituciones encontraron? ¿Cuáles vieron ahí? ¿Cuáles investigaron? ¿Cómo les fue con eso? ¿Encontraron algo? Aquí la gente solita. ¿Qué encontraron? Levanten las manitos, por favor. Una institución y qué hacía esa institución o cómo le llamaban. ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir la No pregunta? encontraron ninguna. Las instituciones coloniales. ¿Cómo se llamaban las instituciones? ¿Sí? Y pues qué representaba cada una o qué función tenía cada una. No, nadie encontró nada, solamente colocaron el nombre, pero no las definieron, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿nadie tiene ninguna? Voy a llamar a ver. Venga, a ver quién está. Ah, María Victoria. A ver, María Victoria salvó ahí algo porque ya iba a empezar a llamar a lista. Dale, María Victoria. Profe, pues yo las busqué, pero no les puse qué hacían. Pero Yo, entonces yo encontré No les... el Real Consejo de Indias, la Casa de Contratación, el Virrey, la Audiencia, el Cabildo, y ya. Sí, pues. Y ahora sí tenemos que hacer el siguiente paso, que es el más importante. ¿Cuál es? Pues saber qué hacía cada una. Entonces, ¿alguien encontró qué hace cada una? A ver. ¿Nadie encontró qué es cada yo, una de esas instituciones? yo. A ver, dale. Vea, la Pero tienes que institución, levantar la mano porque no lo sé. yo la levanté cuando estaba hablando la otra pelada. Vea, los Ah, bueno, entonces gobernadores, bájala. sus funciones giraban en torno de la fundación de ciudades, construcción de obras públicas, presidir al cabildo, vigilar y mantener en cumplimiento las leyes, entre otras ocupaciones. ¿Listo?
Muy bien. Entonces, bueno, hay varias instituciones, lo importante es que ustedes pues las tengan claras, igual ahorita pues vamos a intentar verlas a través de pues un ejercicio que les tengo aquí y pues a partir de Profe, ello yo tengo comprendamos un este poco el... consejo de India. Dálelo, dímelo, Chile. El Consejo Supremo y Real de las Indias se crea durante el reinado de Carlos en 1524. Sus funciones se extienden a todo lo relativo al gobierno, la administración, la justicia, la guerra y la región. Ya listo, profe. Considerándose Bien, como instancia suprema. bien, perfecto. Entonces ya sabemos que era el gobierno en ese momento, ¿no? Muy bien. ¿Tienen control algo más? Está chévere. Y aquí ya te coloqué. Bueno, entonces a partir de ello voy a presentar la pantalla a ver si me van a avisar que se escuche y toda la cuestión. ¿Listo? Listo, voy. Sí, sí se escucha. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal. La mayor parte de la población indígena al principio fueron utilizados como sirvientes mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo
era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida en el mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como Sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles, y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época, y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vieron? Un poquito más sintético, ¿no? La intención era eso, que fuera como más sintético el tema. Al final, pues, ¿qué nos queda? Que podemos profundizar un poco el tema de los mestizajes, ¿cierto? Y a partir de esos mestizajes, pues, realizar lo que es la comprensión de nuestra cultura, una cultura que está en constantes encuentros con otras civilizaciones, ¿sí? Por eso la importancia de ver las civilizaciones originarias, y entre ellas, pues ustedes conocen que en el occidente se encuentran tres, por lo menos conocidas, porque realmente habían muchas más. Las más conocidas son las incas, los mayas y los aztecas. Pero, por ejemplo, en nuestro territorio eran los muiscas, ¿no? Entonces ahí vamos nosotros también comprendiendo la diversidad cultural que había en el territorio, y pues con la llegada de los españoles lo que se hizo fue homogenizar o meter a todos en una misma bolsa. ¿Listo? El racismo, por ejemplo, que es existente al día de hoy, tiene que ver con ese tema de las castas sociales, ¿no? Los blancos creyendo ser superiores a los indígenas, a los negros, y pues esto generando también todo un proceso, pues, de lo que podríamos decir nosotros, lo que pasa ahorita en Estados Unidos, lo que pasa en países europeos, donde todavía hay personas que tienen ese tipo de pensamiento, un pensamiento racista, xenófobo. Básicamente todo aquel que venga de otro lugar, pues le dice no, no, no. Entonces eso ya está cambiando, ahora somos la mezcla de muchas culturas y ya no somos de un lugar determinado, somos, si vamos a mirar, por ejemplo, muchos de acá tendrán familia de otras regiones del país, ¿cierto? Y eso hace que haya un choque cultural. Hay gente que se vino, por ejemplo, de la parte de Cauca, la parte del Chocó, toda la parte del Tolima, de Antioquia, ¿sí? De la costa, y empezaron a generar relaciones con personas del interior como en Boyacá, Cundinamarca, ¿sí? Y ya no eran originarios puros del territorio, son una mezcla, un encuentro de culturas, y así va evolucionando la sociedad. ¿Listo?
Entonces, a partir de este ejercicio, ya reconociendo que también ustedes vieron varias formas de gobierno, como el encomendero, ¿no? El encomendero muy importante. A partir del encomendero, que era como a quien le encomendaban, ¿no? Como, oiga, venga, cuídeme esto. ¿Qué tal esas cosas? Me parecen fuertes, pero igual hace parte de ese ejercicio de dominación que debemos de reivindicar, ¿sí? Importante entonces eso. Por otro lado, ver también cómo estas instituciones pues escribieron la historia, ¿sí? Del nuevo reino de Granada. Entonces, pues quiero que me cuenten un poco qué encontraron de la historia del nuevo reino de Granada, ¿sí? O sea, a partir de su investigación, ¿cuáles fueron esos aportes que le van a hacer hoy a la clase? Van a ir tomando la palabra. ¿Cómo era la pregunta, profe? La pregunta es que me cuenten qué encontraron sobre el nuevo reino de Granada, como la historia, ¿no? Como esa investigación que hicieron para comprender este concepto del nuevo reino de Granada. ¿Qué era eso del nuevo reino de Pues yo Granada? encontré O- que eh, espera. Organizo la idea. Profe, vea que en lo que yo investigué aparece un 15 y un 14, pero no sé cómo mencionarlo. Sea ¿Cómo así que un 15 y un 14? No entendí. ¿A qué te refieres o con sea, un 15 y un dice, 14? dice en el 15 y en el 14 pegado fue la primera vez que España se sentó. Entonces no sé si eso es ¿Será un año. 1514? Sí, eso. Bueno, En dice, 1514. en 1514 fue la primera vez que España se asentó permanentemente en la área con Santa Marta en 1525 y Cartagena de Indias. En 1533 se estableció el control de España de la costa y Sí, comenzó a expansión de control territorial hacia el interior. El conquistador Gonzalo Jiménez de Quinceda de colonizó, Quesada. Quesada colonizó una vasta área de región siguiendo, siguiendo el cauce del río Magdalena en el interior en el interior de los Andes de Colombia, derrotando a la poderosa Confederación Muisca, fundado la ciudad de Santa Fe, Bogotá en 1538 y nombrada de región como el nuevo Reino de Granada, en Sí, homenaje al Reino de Granada, España. muy bien, muy bien. Muy sintético el tema. Bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Quiere Yo, profe, complementar? Dale, Chile. pues yo averigüé qué países conforman el nuevo reino de Granada. Eso, de una. El Pere, el virreinato comprendió territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, además de regiones del norte del Perú y Brasil, y el oeste de Guyana. ¿Quién fundió el nuevo Reino de Granada? En 1676 fue escrito Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada por Lucas Fernández, un obispo nacido en Santa Fe de Bogotá en 1624 y falleció en Panamá en 1688. La obra fue publicada por primera vez en 1688. Listo, profesor. Fue lo que yo averigüé. No te escucho, profe. Tienes el audio apagado. Ah, listo, listo. Gracias por el tema. Muy bien, eso es como la intención. Entonces, tener todo esto bien presente porque lo que vamos ahorita pues a consolidar en la información que vamos a entregar. ¿Listo? Entonces, Andrit, dale. Yo busqué más o menos que porque había
porque era el nombre. Pues lo que a mí me ofrecía ahí era atendiendo los reclamados de González Jiménez de Quesada y Carlos Concedo de Santa Fe. El título de la ciudad lo pusieron el 27 de julio de 1540. A pesar de no ser un virreinato en sí, el reino de Nueva Granada fue organizado bajo la autorización de la Real Audiencia de Santa Fe. La Real Audiencia fue creada por la cédula real del 17 de julio de 1549. Perfecto, vea, aquí encontramos también otra institución, ¿no? La Real Audiencia. Importante tenerla ahí presente, que era como, como una especie de juzgado, ¿no? Es donde a usted le decían si era culpable o inocente de lo que iba realizando, ¿listo? Entonces, importante eso, bien. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Dímelo. ¿El virreinato también hace parte de eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Cuéntanos, ¿qué tienes ahí? El virreinato. Los territorios jurisdiccionales de las audiencias de Santa Fe y de Quito y parte de lo que más adelante sería la Capitanía General de Venezuela fueron constituidos como un virreinato por el rey Felipe V entre 1717 y 1724. La capital de virreinato se situó en la ciudad de Santa Fe. El virreinato se disolvió temporalmente por razones económicas entre 1724 y 1740, cuando se reinstauró nuevamente. Perfecto, si vieron, entonces ya tenemos aquí la dinámica del virreinato. Entonces, otro elemento que debemos de agregar. ¿Alguien más quiere aportar? Andrés, dale. Ok, profe, pues yo tenía algo sobre el tema de virreinato, que un pequeño resumen sobre, pues si se refiere al cargo de dignidad que ocupa un virrey, una virreina, en lo cual se designado por un rey al fin que gobierne su nombre, una posición de los territorios que pertenecen, de los cuales no se pueden hacer responsables directamente debido a su extensión o legalidad. Perfecto. Listo. Entonces ahora los voy a dejar aquí con un videito. Ya se las coloco acá para que podamos ver cómo esta información que ustedes nos han compartido se relaciona con esta información que voy a intentar presentar en estos momentos. Esperemos que pueda. Listo, sí. Listo. Ya lo están viendo, ¿sí? Sí. Hola, Listo. mi nombre es Alejandra Hernández y les voy a hablar sobre la Nueva Granada. Como pueden ver, la parte más grande es lo conocido como la Nueva Granada. La República de la Nueva Granada fue una república centralista conformada por los antiguos departamentos centrales de la Gran Colombia. Tras su discusión en 1830, su territorio acabará los actuales países de Colombia, Panamá y en su momento la máxima extensión, la costa de los Mosquitos, hoy en Nicaragua. Para que la Nueva Granada tuviera lugar, fue necesario realizar una campaña libertadora, lo cual tuvo como objetivo sacar del poder a los españoles y darle una nueva administración a la Gran Colombia. Esto con el fin de darle la libertad al pueblo y que se pudiera tener una independencia en el país. A continuación, les daré una breve explicación de lo ocurrido en la Nueva Granada. La Nueva
Nueva Granada logró su grito de independencia el 20 de julio de 1810, ocurrida durante la invasión napoleónica a España, influenciada por las ideas ilustradas traídas por Antonio Larín. Pero la inexperiencia le dio vuelta al asunto, lo que se llama la patria boba, que generó enfrentamientos entre centralistas y federalistas, cada uno con sus respectivos líderes militares, comandados por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, lo que produjo desacuerdos con las iglesias y cambios políticos. Francisco de Paula Santander fue un militar y político colombiano, célebre por su participación en la emancipación americana frente al Imperio Español. Santander participó en la guerra que se libró contra las fuerzas centralistas en 1813. Simón Bolívar, por su parte, fue un militar político y venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas en la emancipación americana frente a España. Contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y la reorganización del Perú. Ambos entrarían en contraste en los proyectos políticos que sobrevivieron en las nuevas naciones. El 30 de agosto de 1821 se reúnen delegados de la Nueva Granada, Colombia, Panamá y Venezuela en Villa de Rosario, uno de los municipios del área metropolitana de Cúcuta. El resultado de este importantísimo encuentro denominado Congreso de Cúcuta fue la Constitución de Cúcuta, también llamada Constitución de 1821, con la cual se creó la Gran Colombia, un enorme estado federal compuesto por los países anteriormente mencionados. El 19 de julio de ese año, los padres de la patria aprobaron la ley de vientres, la cual conciliaba las dispuestas entre esclavistas entre esclavistas. En la conquista de los hijos de los esclavos de la época eran considerados personas libres. Después de la independencia, dos corrientes políticas se enfrentarían. Por un lado, la libertad de Listo. Nos servía hasta ahí. Ya lo otro es lo que vamos a seguir trabajando en clase con lo que tiene que ver a los pueblos de independencia, que me interesaba que ustedes pues vieran en ese momento pues cómo eran las condiciones, sí, históricas. Entonces, lo que mencionaban ahorita algunos de ustedes, que era lo que conformaba el nuevo Reino de Granada. Entonces veíamos que nombraron unos países, ¿no? Que era Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿sí? Y como les decía, todo tiene que ver con la dinámica de los españoles al llegar a América del Sur. Fue su forma de organización, recordar que habían pues grandes, eh, unas civilizaciones que eran los muiscas, a quienes doblegaron, al igual que los incas, y, y pues como todo fue este ejercicio impositivo a partir de las dinámicas del trabajo, sobre todo las dinámicas de la esclavitud. Como ustedes pueden ver, pues no tenían ningún derecho aquellos que llegaban de África y muchos indígenas que también sufrieron el ejercicio de la esclavitud, ya que no se les consideraba como personas, ¿no? Lo que quiso hacer, por ejemplo, España a través de la Real Audiencia era evangelizar a todos estos indígenas, ya que les consideraba que eran animales, porque pues no adoraban a Jesús, porque no tenían una percepción de la iglesia romana, sino habían creado otro tipo de dioses como el sol, como la luna, la tierra, el agua, el fuego. Entonces, esto también tuvo que ver con un proceso de sincretismo cultural, donde vemos que ahora nosotros somos un producto de ese ejercicio, hablamos español, tenemos conceptos e instituciones de Europa, ¿sí? Manejamos todavía unas formas de relacionarnos desde la colonia, basados pues en la dependencia, en el sometimiento. Entonces, todavía tenemos mucho de ello. Importante que podamos comprenderlo, porque a partir de esas situaciones, y a partir, por ejemplo, que los privilegios de los españoles eran
pues envidiados por las demás capas sociales, entre ellas los criollos que decían que ellos tenían derecho a ocupar cargos públicos del mismo nivel que los españoles, ya que pues eran personas que habían nacido en ese territorio y pues tenían los derechos que los españoles pues también tenían a partir de España, desde el nuevo reino y pues desde el viejo reino. Al viejo reino se le denominaba ya España como tal. Entonces, viendo esta relación, podemos ver cómo se empiezan a generar unas disputas por el poder, como querer cambiar esas formas de quienes les gobiernan, sobre todo de una España y un reino que nadie conoce, un rey que nunca había ido. Entonces, en ese sentido, importante ver cómo estaban reclamando derechos. Si ustedes vieron al principio, hubo una gran influencia de la Ilustración, que era el pensamiento pues, que se estaba dando en la época europea, en Europa, por allá en el siglo XVI, y eso es lo que va a influenciar a muchos países, bueno, en esos momentos colonias de España, para buscar la independencia, que ese va a ser nuestro próximo ingreso. Empezar a hablar un poco cómo fueron que se generaron esas resistencias, esas primeras rebeldías, sí, manifestaciones de querer liberarse para que tengamos como resultado los procesos de independencia de América Latina y podamos ver el caso concreto que es el de Colombia y todo este proceso de independencia que se realizó y ver cuál es el resultado, ¿no? Después de casi 200 años de independencia, qué fue lo que pasó alrededor de ello. Pero aquí ya ustedes van comprendiendo cómo fue que se relacionó toda una España que pasa el Mediterráneo, que se va por el Atlántico, llega a nuevas tierras, cree que llega a la India, porque estaba buscando era una ruta para llegar a la India, ¿cierto? Y a partir de este ejercicio, pues encuentra unas nuevas culturas, unas nuevas civilizaciones, pero pues toda la mentalidad del europeo estaba encerrada en la acumulación, en la extracción de materias, en la riqueza. No estaba relacionado con el tema de amar la tierra, de cuidarla, de protegerla, defenderla. Entonces, claro, estas diferentes formas de ver el mundo llevaron a que se enfrentaran. Obviamente quedaron como ganadores los españoles por sus armas, ¿no? Por las formas como entraban al combate, contra flechas, contra, pues, herramientas rudimentarias para la época. Esa es una de las consecuencias, porque si ustedes miran la historia, cuando llegan acá, eran 10 veces más los indígenas que los españoles que llegaron. ¿Sí? Entonces, por número lo superaban, pero por temas de herramientas tecnológicas no. Y ahí es donde recae la diferencia que termina pues generando un proceso de colonización. Todo ese tipo de sufrimiento y de historia se recoge y es parte de la forma como se empieza a generar esa rabia de la gente que habitaba esos territorios y empiezan a organizarse. Y a lo que se organizan, pues nace un 20 de julio de 1810, un 19, un 7 de agosto de 1819. Todo esto es importante tenerlo pues claro, porque a partir de esto, pues nosotros comprendemos un poco en nuestra sociedad y cómo ha sido históricamente lo que somos el día de hoy. Y no creer que somos así porque sí, sino porque hubo unos procesos de colonización, de independencia, de luchas que se vieron librando y somos ese resultado. Nosotros somos ese resultado de un país que se ha venido consolidando, se ha venido formando, pero ha tenido pues liderazgos que no han beneficiado a todo el mundo, sino solo a unos pocos. Bueno, esa era la intención del día de hoy, que pudiéramos lograr pues este acercamiento. En el Classroom pues yo voy a dejar las actividades correspondientes al módulo y correspondiente a la clase dentro de 8 días que no tenemos y la de 15 días que es donde nos vemos. ¿Listo? Entonces yo creo que vamos por buen camino. La idea es, como les digo, investiguen. Si no investigan esta clase se vuelve aburrida. Entonces sí necesitamos que metan de ustedes y nos vemos dentro de 15 días, chicos, chicas. Que tengan un feliz Profe, resto de día. una Dígame, Cristian. pregunta. Dígame. Cuando usted se refiere a que no va a haber clase entre 8 días, ¿es solo con usted o no va a haber clase con nadie, nadie? Con nadie, nadie. ¿Por qué? Porque es festivo. Ah, Los primeros de mayo no
son un día festivo en el país. ¿Listo? Chao, profe. Bueno, listo, vale. Que tengan un feliz día y nos vemos dentro de 15 días. Chao. Chao, profe. Chao, profe.